es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche en No hay lugar común tengo a Isabel Revuelta Po. Usted la conoce porque es parte del elenco de este canal de ADN 40. Me da muchísimo gusto, historiadora, tenerte aquí con nosotros. Al contrario, Ricardo, muchísimas gracias. Tengo solo 15 minutos para entrevistarte y necesitaría bastante más, así es que voy directo y a saco. Tú has dicho que tú prefieres la historia sin la, digamos, en minúscula. Está la gran historia, ¿no? Los grandes héroes patrios, los libros de texto con esos rostros que nadie quiere tocar. Y está la pequeña historia. En inglés sería historia con H, historia con S nada más. ¿A qué horas te gustó más la otra historia, la pequeñita? Yo creo que siempre he tenido pues esa pasión por conocer a los otros. Mi maestra de historia, cuando yo llego a vivir a México, que es mi tía, en el ¿Es Colegio quién? Columbia, Isabel Revuelta, me llamo también por ella, me decía, los profesores le decían, es que ¿por qué Isabel habla tanto en la escuela? Y yo le contesté, es que para mí es la sal de la vida. Yo quiero conocer, quiero que me cuenten. Entonces, que me contaran las historias de otro, justamente con esa minúscula, pues es lo que va tejiendo la gran historia. Es como ponerle en efecto lupa o hasta microscopio a los objetos y a partir de ahí contar toda la historia, ¿no? A ti te ha gustado estudiar la historia del timbre. Y claro, los timbres hablan muchísimo. Luego, la historia de cierto tipo de música, o también te gustó a ti, y no sé si es porque te gusta el vino, pero meterte en la historia de la vid, ¿no? Es Sí. meterte en una historia de nuestro país y todas las órdenes religiosas, cómo fueron llegando, a dónde fueron llegando. Y eso es a veces mucho más interesante que el gran hecho monumental de la independencia y la revolución. Es que esos pequeños detalles, Ricardo, por ejemplo, el pensar que en el segundo viaje de Cristóbal Colón se trajeron la cebada, y la cebada se dio maravillosamente en las riadas de los volcanes de aquí de Amecameca, de nuestros volcanes de este Valle de México. Es la primer cervecería que se establece, imagínate, muy, muy cercano al 1540. Un señor que le pide el permiso a Carlos V para hacer cerveza. Y lo mismo pasa con esa vid que se traen los monjes y entonces empezar a pensar en esas órdenes mendicantes que fueron avanzando a la nada, al norte. Es como si estuvieras en una película como en Avatar, ¿no? Vas viendo territorios que ni conoces ni nada. Y fueron sembrando esa manera de ser, pero también se llenaron de lo que los otros que estaban aquí les dieron. Yo vivo enamorada y apasionada, suena cursi, pero es la realidad, del sincretismo que somos, porque no nada más es un mestizaje biológico, sino somos resultado de un sincretismo cultural. Ahora voy a decir un lugar común en un lugar donde están prohibidos los lugares comunes, pero la verdad en efecto está en los detalles. O sea, si uno entiende la historia del detalle, uno entiende la verdad. Absolutamente. Y si buscas esos detalles, que a lo mejor la historia, lo decías al principio, esta historia broncínea, maniquea en muchas partes, porque todos los regímenes políticos, Mm. todos los gobiernos a lo largo de la humanidad han tenido ese mal vicio, ¿no? De utilizar la historia con una narrativa, pues, política. Pero si tú te vas a esos detalles, lo que la gente de a pie tuvo, hizo, vivió, entonces ya no tienes esos personajes broncíneos o esas apologías de santos que lo único que hacen es que nos alejan de lo verdadero, de lo que realmente pasó. Entonces a mí me gustan esos detalles y me gustan los detalles de esos personajes de carne y hueso. Hablo contigo y siento que estoy conspirando, que estoy usurpando el lugar de alguien más. No, A ver, tú dices historia broncínea, pues, de bronce, ¿no? Que además, pues es la historia de la humanidad, ¿no? El David,
Sí, sí, inmenso, sí, sí. ¿no? Las grandes estatuas de Caracalla, ¿no? En Claro. fin, no sé, el señor en fin, Hidalgo en todas las principales plazas de nuestras ciudades, pero es muy masculina. O sea, hay que decir que la historia broncínia, ahora para ponerlo en términos contemporáneos, es esencialmente patriarcal. Sí. Y es justamente mirando la historia desde el lado femenino que empezamos a encontrar la verdad. Y es una Hijas his de la historia es un poco ahí va. ese argumento. Pero a ver, la mirada de la mujer sobre el detalle de la historia que acaba hablando de la verdad. Fíjate que ahorita hay toda una corriente, la cual yo aplaudo muchísimo y como historiadora siempre lo buscamos. Parece necio, pero siempre ha estado presente de manera determinante lo que hacen las mujeres, lo que hacemos las Mm. mujeres. Es necio porque incluso hay un libro maravilloso ahorita que se llama El hombre primitivo también es mujer. O sea, imagínate hasta dónde nos Ah, qué tenemos, bonita ¿no? título. ¿Dónde lo puedo encontrar? Está en todas las librerías, es de una investigadora inglesa y el hombre primitivo también es mujer. Me mandaste a comprarlo este fin de semana. Ok. Ay, se me está olvidando el nombre de la escritora ahorita que siga Pero el platicándolo, título no creo que sea lo confundible. recuerdo. Y es justo, ese es el tema, porque si tú ves que el hombre, digamos, el hombre de el valle del altiplano más antiguo en nuestro México, es una mujer que en la cacería de un mamut, el mamut se sienta en ella, la mata y ella queda ahí en un chapopote histórico que le llaman también, que gracias a ese chapopote, ese lodo, Se hemos logró podido, conservar. se logró conservar. Entonces, era una mujer que también estaba en la cacería. Obviamente va avanzando la historia y los roles famosos, le puedes llamar patriarcado o le puedes llamar lo que fue, digamos, esos años de la historia, a la mujer le tocó siempre otro lugar. Pero sobre todo no le tocó lugar de escribir la historia, Uno, porque seguramente hubiera sido más protagónica si le hubiera tocado ese rol. hubiera hablado de su acción, de su actuar. Y otra, que tampoco es que se le diera por sentado el tema público. Las mujeres hemos ganado los lugares públicos. El siglo XX es el ejemplo perfecto. Hijas de la historia, las mujeres que construyeron a México. Está justamente en esta beta, Sí. ¿no? Aquí está tu última obra, muy, muy, muy reconocida, está muy Muchas entrevistada. gracias. Yo te pregunto un poco, con esta premisa que nos cuentas, ¿cómo decidiste qué mujeres construyeron la historia de México? Porque fue complicadísimo ahora que pasas por la Avenida Reforma. Trataron de poner mujeres, ¿no? Para Sí, decir, sí, había héroes en la historia mexicana que eran mujeres, pero yo voy a la placa y dicen la esposa de, y no sabes cómo se me revuelve el estómago. No andábamos claro, reivindicando y la esposa de. ¿A claro. qué mujeres escogiste? Hubieras puesto ahí en Reforma entre las distintas estatuas que ahora colocaron. Ha sido un ejercicio, la verdad, muy revelador y sobre todo que hay tantas, pero no están en la esfera pública. Entonces, ese es el tema. Y las que están en la esfera pública, Ricardo, son madres de la historia, Claro. santas, Le bordó, le abnegadas. surció los calcetines al héroe Broncini. Exactamente. ¿No? Y entonces ellas se convierten también en algo que no son, porque son mujeres que primero que nada tuvieron una gran determinación, romper ese lugar donde estaban y dar un paso extra. Mm. No siempre les va bien, pero tuvieron una opción y la hicieron, la tomaron, vivieron ese camino que les dijeron, no, 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 por ahí las mujeres no van. Yo sí. Y entonces tengo ejemplos en esta como Malintzin, primero muy mal interpretada en la historia, Mm. porque uno no puede ser traidor a lo que no es propio, pero No, y bueno, estamos haciendo muy bien en recuperarla, ¿no? ¿Qué otras mujeres? bueno, estaba pensando la conocemos todos, Sor Juana, pero lo que le sucede imagínate el intelecto que sería ahorita Sor Juana, hoy, ahorita, que te tocara entrevistar a Sor Juana Inés. Es impresionante ese edificio literario que logró. Imagínatela en el siglo que le toca, donde no podía estudiar más que con la señora, la escuela amiga, y ella dice, no, yo me lanzo y lo hago, sale de ahí. O estoy pensando, por ejemplo, también en Concepción Lombardo. Concepción Lombardo, que pasó a la historia por ser la esposa de Miramón, pero lo que ella hace es ser esa voz del siglo XIX, esa voz de los que no ganaron. O sea, a chivo brincado ya entendemos y me parece muy bien que ganaran los liberales, ¿no? Eso ya lo sabemos, la República restaurada, de todos estos hombres, pero ¿y las mujeres que estuvieron ahí y las que estuvieron del otro lado, que creían a pie juntillas que a lo mejor era otro el sistema que necesitaba esta política mexicana? El siglo XIX era una cosa tremenda.
Entonces, Concepción Lombardo, que era hija de un constituyente incluso de la temprana época de nuestra república, ella lo que pensaba es que instituciones que no prevalecieron después era lo que tenía que ser. Pero es muy mexicana también. ¿Te ha tocado a ti ser de una generación que rompió trayectorias, fronteras? Déjame ir con esta última pregunta, Saco. Tu madre es esposa de un ingeniero, ¿no? Que hizo grandes obras, no solo en México. Y y a ti te toca abrirte camino con tu propia profesión. ¿Hay una suerte de traición hacia tu madre o eres también el deseo de tu madre cumplido de una suerte de independencia? Cuéntame ahí un poco cómo rompes la generación. Es maravillosa tu pregunta, porque ella a su vez rompió su propia generación. Siglo XX es ese siglo que las mujeres rompieron lo que tú en tu casa no te dediques a ello. Mi mamá logra ser una profesionista sumamente exitosa y después toma la decisión de ser la esposa, la madre, la que se va a los países atrás de mi papá. Fueron a Guatemala, fueron a Colombia. Exacto, tal cual. Exacto. Pero bueno, fue su decisión, pero ella ya había logrado una vida profesional. Y yo recuerdo que me decía, cuando era yo muy pequeña, tú proyéctate. Yo decía, "Eso suena como come frutas y verduras. ¿Qué será eso de proyectarse?" ¿Quiere decir una pantalla donde te vas a proyectar o mucha planeación? ¿O Y qué? exacto, y ahora que veo que mi proyecto, Mm, ese proyecto que a mí me empezó la cosquillita de la historia a los 12 años, que empecé a leer historia y que además ya estaba yo en México y decía, de veras, este ya es el himno. Yo no me sabía el himno de México, no me sabía la historia de México. Me empezó a gustar tanto que fue por convencimiento. Entonces me di cuenta que la historia nos la ponen de a fuerza y una historia oficial, manipulada. Cuando tú descubres que es apasionante y es trepidante y es lo tuyo, de eso estás hecho, yo de ahí ya no me moví. Y con respecto a lograr eso que mi mamá había hecho antes que yo, que era ser exitosa profesionalmente, yo lo hice después. Y entonces lograr tenerlo todo no es tan fácil, no es tan fácil tomar esas decisiones. Pero vuelvo a eso y me voy a meter un poco a lo que les tocó vivir a estas mujeres, y si me permiten la comparación, la humilde comparación, creo que también he tenido determinación. Y eso es lo que los personajes de la historia logran trascender con esa determinación. Cierro con una pregunta obligada. ¿Qué quiere decir exactamente proyéctate? Lograr eso que te viste, que te soñaste, vivirlo, vivir, hacer lo que soñaste alguna vez. ¿Ver el futuro o verte en el futuro? Pues más bien estoy viendo lo que soñé en el pasado, lo estoy viviendo ahorita. Yo soñaba con escribir, yo soñaba con hablar de historia, soñaba con dar clases, he dado clases, estoy escribiendo, estoy divulgando. Jamás, eso sí, nunca imaginé hacerlo en televisión. Me parece maravilloso tener esa oportunidad de llegar a muchas personas y divulgar eso que está en los libros. Elena Garro escribió una novela que se llamaba Recuerdos del Porvenir. Oh, que eso es un poco lo de proyectar. Exacto, así. Isabel Revuelta, muchísimas gracias. Qué placer conspirar. Qué placer tienen quienes lo logran hacer contigo con frecuencia. Ay, querido, muchísimas gracias. Nos vemos próximo sábado, ADN 40, 11 de la noche.